Un saludo muy especial. Antes que todo, es importante mencionar que la lectura, como menciona Casani, es un buen ejercicio para la mente. Es algo que nos ayuda a mantener nuestro cerebro activo, que si somos en realidad lectores críticos, nos enseña a revisar, a mirar, a razonar, a deducir, a sacar conclusiones a nuestro modo, cada cual adaptando lo que son nuestras experiencias y nuestra forma de ver las cosas y haciendo que esta lectura de cierta manera nos enriquezca y nos ayude a continuar creciendo como personas. Bueno, la estática de la recepción es un tema que estamos viendo esta semana y tiene que ver con lo que es la percepción de las lecturas por parte de nosotros, los lectores. Los lectores son no solamente quienes no han escrito o quienes no han sido escritores, sino también los escritores en sí son lectores fundamentales. Nosotros sabemos que escritores, inmensa parte de su formación como tal la han adquirido a través de la lectura. Entonces el leer tiene diferentes tipos de destinatarios. Nosotros podemos escribir em, para lectores internos, o sea, por ejemplo, cuando estamos redactando una carta. Y una carta es también un tipo de escrito, es un tipo de libro que nosotros podemos ver, una carta que fue destinada a una persona en específico o que aparentemente lo es, pero que realmente su impacto va a ser mucho más grande al llegar solamente a un destinatario individual. También hay destinatarios externos, por ejemplo, cuando una persona escribe sus memorias, cuando una persona escribe su autobiografía, cuando es una crónica de su vida. Es una forma de mostrarse a los demás, es una forma de llegar y de dejar una huella. Es como diríamos, pasar a ser parte del recuerdo de los demás. Como dice el libro de Facio Lince, pasar a ser el recuerdo que seremos, o sea, la forma como nosotros estaremos en la mente de los demás, mostrando lo que nosotros éramos. También están los diarios, o sea, la forma de nosotros contar lo que acontece en nuestra vida. Un ejemplo que da Ataca es el diario de Ana Frank. La forma como ella nos mostraba la situación en la que ella se encontraba. Yo tuve la oportunidad hace unos años de conocer la casa de Ana Frank y es impactante llegar y mirar el lugar donde la escribió, habiendo leído el libro anteriormente y ver lo que eran, lo que ella veía, lo que ella vivía, lo que ella sentía, los temores que ella tenía y la manera como ella mostraba lo que fue su vida familiar durante ese tiempo. Entonces, realmente, como indica Tucker, el escritor escribe para sí mismo como un lector, pero al mismo tiempo está abierto a ser modificado, a ser no solamente interpretado de una manera, de la manera que él mismo se ve, sino para ser modificado en la manera en que cada uno de nosotros como lectores percibe lo que él escribe. Entonces, ¿qué es una lectura? Una lectura realmente es una comunicación, no es solamente plasmar en un papel una idea, tratar de comunicar una historia, sino es un diálogo que nos trae un pasado, porque así sea un pasado reciente, es un pasado, en el momento en que el escritor escribió, ya sucedió. Es algo que nosotros estamos trayendo, el lector está trayendo al presente y está viendo de una manera diferente según el presente que está viviendo. Por eso es importante mirar el contexto en el que el libro fue escrito, en el que el momento por el que estaba atravesando el autor que lo llevó y lo motivó a escribir. En la actualidad la lectura se ha vuelto una actividad muy rápida. El entrar a buscar información en Internet, el tener datos de manera cortada, diría yo, no son incompletos, y el de pronto el cometer el error de mirar solamente un punto de vista y no mirar la manera en que se pueden contrastar las visiones sobre un mismo tema. Entonces se da la opinión, se piensa que cada uno es una autoridad en el tema
Y no solamente es esta percepción individual de saber que yo sé más que los demás, sino el que otras personas sigan a los que consideran que saben más de los demás. Y se corte una visión y se patrocine de cierta forma una pereza a la lectura. Ese llegar fácil, rápido a una información. Esto hace que exista una influencia, y no solamente como llamamos los influencers, las personas que hablan sobre técnicas de maquillaje y moda, y que son imagen para muchas empresas, sino también son opiniones. Opiniones a las que se llega de forma rápida y que algunos se identifican y no se toman el tiempo de buscar su propia opinión. Hans Robert Haus, él trabajó mucho sobre el tema. Él fue uno de los fundadores de la universidad, de la facultad de la Universidad de Constanza en Alemania, y trabajó mucho sobre el tema de lo que es el horizonte de las expectativas. Esto quiere decir el marco que cada uno de nosotros tiene en el momento en que empieza a leer un libro. Y yo diría que no es desde el momento en que lo empieza a leer, sino desde el momento en que nos llama la atención un libro, que nos llama la atención una lectura, que queremos llegar y leerla porque nos interesa, nos llama mucho la atención el tema, nos interesa, entonces decidimos continuar con la lectura y esto nos va a llevar a tener una percepción, al querer saber qué es lo que nosotros esperamos cuando nosotros estemos leyendo y cuando terminemos de leer el libro, terminemos de leer la historia. Entonces, este tipo de presunciones se van a modificar con el tiempo, no son presunciones totalmente fijas porque todos vivimos una diferente realidad. Podemos leer un libro que fue escrito hace 40 años, un libro que fue escrito hace más tiempo y lo estamos interpretando dentro de lo que cada uno de nosotros ha vivido, dentro del contexto en el que hemos estado, la manera como lo podemos interrelacionar, a veces para poder entender lo que fue, por ejemplo, el ambiente en que crecieron nuestros padres, el ambiente en el que nosotros estábamos cuando éramos pequeños, cómo vivía la gente joven en esa época que no lo sabíamos porque éramos niños. Muchas cosas que tratamos de percibir y encontrar nuestro lugar dentro de la interpretación del libro, por lo cual es algo flexible, es algo que se modifica, no es algo que sea totalmente estático, son diferentes interpretaciones. Podemos haber leído un libro porque fue un requisito durante la época que estuvimos en el colegio. Nos dijimos que tienen que leer el libro de las aventuras de Tom Sawyer, por ejemplo. Y lo veíamos como unas aventuras de unos niños que jugaban y compartían, pero no veíamos el contexto histórico en que sucedía esta historia, porque no teníamos la capacidad y no teníamos sino una visión de una clase de literatura y no enfocarlo hacia una clase de historia. Y al no haber estudiado en los Estados Unidos la escuela primaria, no tuvimos esa formación dentro de la historia que se vivió en ese momento, sino de forma muy parcial. Entonces, son ejemplos de diferentes interpretaciones en distintos momentos de nuestra vida si sea la misma lectura. Por eso hace que sea flexible, que no sea un horizonte estático. Esto tiene que ver también con lo que se menciona como la distancia estética, o sea, la diferencia que hay entre lo que se esperó obtener y lo que se esperó leer y lo que se esperó tener en una lectura con lo que en realidad sentimos que sucedió. Entonces esto hace que haya una distancia. A veces es como cuando terminamos un libro y quedamos con la satisfacción de que tuvo un final o tuvo un desarrollo como pensamos que iba a pasar o que cubrió nuestras expectativas o que por el contrario no fue así. Dentro de los capítulos del libro de Daniel Cassani, básicamente del capítulo 1 al 12, extraje algunos puntos como lo que es el contenido y lo que es la apariencia, lo que es solamente la apariencia representada en las letras del escrito, que no es en realidad el contenido, como dice, es la punta del iceberg. Hay muchas cosas detrás de lo que están en las palabras. Esto tiene que ver con la intención, con lo que el autor quiere comunicar, que solamente está utilizando las palabras como un vehículo de comunicación, pero el contenido y el sentido está dentro de estas unidas y formadas en palabras y frases que van a representar ideas. Entonces nosotros cuando vamos a comprar un libro, cuando vamos a empezar a leer un libro, tenemos una anticipación, ya sea esa anticipación porque nos lo han recomendado, porque nos ha parecido bueno, porque ha tenido buenas revisiones,
pero es una anticipación que queremos satisfacer teniendo el libro, adquiriendo el libro, consultando el libro. Nosotros planteamos entonces hipótesis sobre lo que va a suceder y son hipótesis que son un poco más difíciles de plantear cuando hablamos de un tema desconocido, un tema que es nuevo para nosotros. Entonces establecemos hipótesis que tal vez en esta historia va a pasar eso, o tal vez realmente sucedió por tal razón, o lo vinculamos también si conocemos más sobre el autor. Pero cada autor tiene una intención, y yo diría que es una intención que va modificada y va afectada por diferentes cosas. Es una intención que es una expresión personal, es una forma de mostrarse a sí mismo a través de un escrito, de combinar lo que son sus experiencias, sus expectativas, de saber qué es lo que quiere manifestar a través de un escrito y también con una influencia hacia las personas a las que va orientado este escrito, al poder de cierta forma reflejar las expectativas que ellos tienen sobre el tema, sobre el cuento, sobre la historia, sobre la novela, sobre lo que está escribiendo. Entonces, en algunos puntos podemos tener lo que es una inferencia automática, o sea, nosotros podemos empezar a leer un libro y decir estamos automáticamente pensando que se va a tratar sobre este tema porque esto dice el título, porque tal vez no le dedicamos un tiempo a que sea algo más metódicamente analizado, que tome un poco más de tiempo, sino saltamos a las conclusiones. Es que como comentaban, es como un skim en la lectura, como saltar de un tema a otro tema y no dedicarle suficiente análisis y detalle para poder saber exactamente lo que nos quiere decir, sino tomamos unas ideas que de pronto en algún momento pueden ser erradas y pueden realmente no manifestar lo que el autor quiere decir. El autor puede manifestar una ideología y una ideología no es erróneamente lo que a veces se piensa que es una ideología política, es una tendencia a través de la cual ellos quieren influir sobre los demás. Si una ideología son percepciones personales, es una identidad, es algo que en lo que el autor cree y que está manifestando de cierta manera en su escrito. A nivel de un ejemplo de una obra real, estoy partiendo de un caso personal, no estoy partiendo de un efecto a nivel general de un libro que haya tenido un impacto que sea diferente a lo que se esperaba, sino fue un libro que se llama I Will Have What She's Having, de Erin Carson. Lo escogimos para leer en un grupo de lectura que yo tengo. Y la expectativa que tuve sobre el libro era que este reflejaba el trabajo duro de una mujer por salir adelante dentro de la industria cinematográfica en los Estados Unidos. Entonces lo interpreté como una motivación de crecimiento personal, una motivación de crecimiento profesional de una mujer dentro de un ambiente competido y que ha sido durante mucho tiempo, a diferencia de lo que es en la actualidad, pero durante muchísimos años liderado por los hombres. Entonces era una participación, era abrir las puertas de participación de una mujer dentro de esta industria. Esa fue la idea, la expectativa que yo tuve. Realmente al empezar a leer el libro, y no lo terminé de leer, al llevar unos capítulos del libro encontré un contenido totalmente desintegrado. Eran como unas crónicas de sucesos que no tenían una mayor relevancia. Hablaban parcialmente de una vida personal, de un divorcio, de unas conversaciones y el tema central, I Will Have What She's Having, se refería a que ella quería pedir el plato que otra persona había pedido en un restaurante. Es algo que no tenía que ver con realmente lo que eran unas expectativas profesionales, sino fueron crónicas de un tipo bastante superficial que no sentí que aportaran y que estuvieran cumpliendo con las expectativas. Entonces, ¿cuál fue mi cambio de horizonte de expectativas? Yo diría nulo. Nulo porque no encontré la forma de adaptarme a lo que el libro en realidad estaba dando, a que yo sintiera algún tipo de motivación con continuar leyéndolo, sino ni siquiera lo terminé de leer. El ejemplo de una obra imaginaria es un título, el título sería Visionarios, es un libro que habla sobre
una exploración de quiénes somos nosotros en realidad, el llegar a conocernos a fondo. Entonces esto dentro de lo que es la tendencia de los libros de autoconocimiento, de crecimiento personal, podría erróneamente encajar dentro de esa categoría. Entonces estaría orientado hacia un lector externo, porque es un libro de un tema abierto, adaptable a diferentes personas. Y la percepción que podrían tener quienes lo compraran es que es un libro de un crecimiento personal, es un libro que nos ayuda a autoconocernos, a hacer ejercicios de reflexión, pero en realidad se trataba de un libro dentro del área de las ciencias. Era un libro que hablaba sobre una descripción morfológica y fisiológica de nuestro cuerpo y de nuestra estructura de nuestra mente. Entonces esto hace que haya una percepción totalmente diferente a la que hay, basada en un título, basada en unas palabras de descripción de contenido, sin mirar a fondo específicamente, por ejemplo, quién lo escribió. Si hubiera habido un análisis de quién escribió este libro, se hubiera visto que es una persona que no está dentro del área de la literatura y del crecimiento personal, sino dentro del área de las ciencias y la parte de la morfología y fisiología. Esto me pareció simplemente interesante diseñarlo como una obra imaginaria. Espero que esté orientado de manera correcta a las expectativas que teníamos para esta actividad. A continuación, simplemente menciono algunas de las referencias consultadas. Muchas gracias.